Buenas tardes, compañeros y tutor. Mi nombre es Miguel Ángel Orozco Preciado. Hago parte del grupo de lenguajes de programación de la tecnología en desarrollo de software. Voy a presentar la etapa número 5, que es sustentar los productos que desarrollados durante el semestre. Vamos a ver pues cada etapa más o menos que se desarrolló. Entonces, primero que todo, la etapa 1 fue apenas una etapa exploratoria del entorno de .NET y Visual Studio. Simplemente hicimos una descripción del entorno de Visual Studio, en este caso Visual Studio Community más específicamente, y pues la instalación como tal del entorno de desarrollo. Tenemos pues algunas características y requisitos mínimos para poder instalar el Visual Studio. Bueno, por lo general son requisitos no muy altos. Al momento de realizar la instalación de Visual Studio Community, para lo que realizamos durante el curso, usamos principalmente de desarrollo de ASP.NET y web. También hicimos la instalación de otros componentes, pero la principal es .NET ASP. La etapa número 2 ya empezamos a trabajar con el entorno haciendo una pequeña aplicación muy básica. A mí me tocó la categoría de matemáticas en esta etapa. Entonces es muy básica, una pequeña aplicación de escritorio donde tenía que calcular el área de triángulos, cuadrados, rectángulos, ¿sí? Así figuras. También calcular hipotenusas de un triángulo rectángulo y calcular variable en una ecuación. Entonces la que vemos aquí, pues la pantalla principal que realicé, apenas un combo box donde podría seleccionar cada una de estas opciones. Primero que todo, pues es una aplicación de Windows Forms, que es la que me ayuda a colocar más fácilmente estos botones de formulario. Y la aplicación me quedó así. Pantalla principal, la que está a la izquierda, dice categorías de matemáticas con el combo box con cada una de sus opciones. Y aquí tenemos unos ejemplos. El área del círculo normal tiene principalmente una sola entrada, que es la del radio del círculo. Cuando le doy calcular, me aparece pues el área del círculo normal en metros cuadrados, ya que es área. Puedo aquí también escoger otra opción, otro ejemplo de ecuaciones. Tengo que encontrar la variable de la ecuación, el valor de la variable. Entonces ya ahora tengo, son 3 cajas de entrada, y pues básicamente funciona de la misma manera. En la etapa 2, lo que hicimos ahora es utilizar una conexión a una base de datos. En esta oportunidad me tocó gestor de videos institucionales. Entonces es un CRUD básico de guardar, actualizar, eliminar y leer información. Un CRUD básico, pero guardando la información en una base de datos, que esta base de datos se realizó con la ayuda de WAMP Server y PHP-MyAdmin. Aquí tenemos unos ejemplos de la función principal de conexión para que la aplicación pueda realizar una conexión a la base de datos. Entonces tenemos aquí a la izquierda el string de conexión, que es la que nos va a ayudar a realizar la correcta conexión del programa que realicemos a la base de datos. Entonces tenemos un ejemplo abajo de
de también un Windows Form con los botones y cajas de texto normal, y la conexión de la base de datos la tenemos en un string de conexión, y para poder guardar la información en la base de datos ya utilizamos es SQL. Entonces hacemos un string query en donde primero que todo guardamos esta información en variables, y con el string query hacemos una sentencia SQL para guardar esta información en la base de datos. Ahora, en la última etapa lo que hicimos fue un web forms, que ya no es una aplicación de escritorio sino una aplicación web como tal. Ya funciona es a través de algún buscador como Google Chrome o Firefox, cualquiera de esos. Podremos visualizar la aplicación que vayamos a crear. Entonces este fue muy sencillo, simplemente se hizo un lector de la base de datos que ya tuvimos de la etapa pasada. Simplemente vamos a leer la información que ya tenemos en esa base de datos y leerla aquí en esta aplicación, en Google en este caso. Aquí en esta etapa en 4 entonces podemos ver una pantalla principal, que es una plantilla que nos ofrece el web forms. Simplemente con el lenguaje HTML realicé unos cambios y coloqué el botón de información, que es el que me lleva a leer la información que está guardada en la base de datos. Entonces, a la izquierda en la imagen del medio es la tabla que podemos observar, es del PHPMyAdmin, que es la base de datos, y en la parte de abajo ya es la aplicación que realizamos. El botón información lo que me hace es leer esta base de datos y me la muestra en este caso en el buscador de Google. Ahí podemos ver que lo está leyendo correctamente, y esa fue básicamente la etapa 4. Entonces concluimos. Visual Studio nos permite realizar gran variedad de aplicaciones, como lo vimos en las etapas. Primero fue aplicaciones de escritorio, luego fue una aplicación con conexiones a bases de datos, y luego fue aplicaciones web también con conexiones a bases de datos. Ahí, dependiendo de lo que necesitemos, nos puede servir Visual Studio. Lo puedes usar con diferentes funcionalidades. Este entorno de desarrollo de última generación nos ofrece facilidades al momento de crear una aplicación, ya que cuenta con varias plantillas, lo cual nos ahorra tiempo. Entonces esa fue toda la presentación de lo que vimos durante todo el curso de lenguajes de programación. Muchas gracias por su atención.